días, buenos días, buenos días. Hola, sí, así me veo. ¿Cómo están, queridos estudiantes? ¿Cómo está Daniel? Como cada fin de semana nos vemos nuevamente. Bueno, ustedes me ven, yo los leo, yo les leo. Y hoy día tenemos la clase de reforzamiento, así que vamos a dar unos 15 minutos, como lo hemos hecho anteriormente, unos 15 minutos para que ustedes resuelvan las preguntas que les he dejado y que deben tener ahí en un papel bastante valioso, para que ustedes vayan revisando, háganlo con calma, para que puedan responder. Y luego de esos 15 minutos, es decir, son un cuarto para las 12, alrededor de las 12 al mediodía, junto con el cañonazo, vamos a revisar cada una de las preguntas que hemos puesto ahora en el PowerPoint y vamos a ir haciendo algunas explicaciones. ¿Cómo está Javiera? Bienvenida. Ah, es coreana. ¿BTS acaso será por ahí? Bueno, bien, en fin. Y Sabu Mafu le envía saludos, Daniel Contreras. Tuvo un problema, se atrasó y no pudo llegar. Así que nos vamos a ver posteriormente. Entonces les doy 15 minutos y nos vemos más ratito. Que esté muy bien. Hasta pronto. Adiós. Y vamos a comenzar entonces con la revisión de las actividades que habían estado ustedes revisando. Pero primero, yo más pequeño. Ahí sí me siento más yo. Bien, ¿les parece si comenzamos a revisar? Vemos cómo es que han estado sus respuestas. Vemos entonces, pasemos a nuestra... ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vemos entonces, pasemos a nuestra pregunta número 1. Tan, tan, tan. Tenemos, primero, observemos con qué nos encontramos en la pregunta número 25 de todas las preguntas que ustedes tienen. Y primero nos encontramos con un texto, un párrafo. Tenemos debajo del texto lo que conoceríamos como la fuente, donde primero sale el nombre del autor, el título del libro, la editorial y el año en el que fue publicado ese libro. Y luego tenemos la pregunta del enunciado y las alternativas. Donde la pregunta dice, según el texto del historiador Eric Hobsbawm, ¿qué podría implicar o sugerir el apellido real en el nombre socialismo real? Veamos el texto. ¿Qué es lo que dice? Dice, un término ambiguo que implica o sugería que podían haber otras clases distintas o mejores de socialismo, pero en la práctica esta era la única que funcionaba. ¿Qué alternativas marcaron ustedes en esta primera pregunta? Me gustaría saber primero, porque aquí yo me estoy dando cuenta que hay algo... Me parece que hay un problema aquí, pero me gustaría saber primero cuál es la alternativa que ustedes marcaron. Si fue la A, podían ser los países del este de Europa, los que funcionaban, que podían existir otras clases de socialismo distintos y mejores, o un socialismo distinto al de Asia como China, Vietnam o Corea del Norte. Vamos a ver cuál es la alternativa que está marcada aquí como correcta. Que podían existir otra clase de socialismo distintos y mejores. El texto habla de una ambigüedad. Gina dice que es la C. Perfecto, Javiera. Pucha, no puedo tener las preguntas. Bueno, pero aquí las puede ver y las vamos a ir analizando paso a paso. Bueno, la alternativa correcta, como marcaron Gina y Daniel, sería la alternativa C. Ya que este texto habla de una ambigüedad en lo que quiere decir con socialismo real. Y principalmente dice que podían existir otro tipo de socialismo, el cual podía ser mejor. Aunque también hace la relación de que dice que en la práctica era el socialismo que funcionaba. Pero no hace relación con cómo era que funcionaba este. Por lo tanto, la idea principal de este texto sería hablar que podría generar una confusión y que podían existir otro tipo de socialismos. Vemos entonces la pregunta número 2. Nos encontramos nuevamente con otro texto del mismo autor, el cual dice, sistemas sociales y económicos, además de sus regímenes políticos, se desmoronaron por completo en Europa en el tránsito de los 80 a los 90. Pregunta número 26. Según el texto, ¿entre qué décadas se desmoronaron por completo en Europa? Estamos hablando de los socialismos reales.
en qué época, en qué década se cayeron estos socialismos reales. Entre los 80 y los 90, los 40 y los 50, los 60 y los 70, los 40 y los 90. 26 letra A, entre los 80 y los 90, específicamente sí. La información está explícitamente ahí en el texto, dice 80 a los 90. Muy importante fijarse que cuando la pregunta dice según el texto, tenemos que volver a mirar el texto y leerlo con calma para poder encontrar palabras clave, como por ejemplo, sí estoy bien aquí, como por ejemplo, en la pregunta aparece esta palabra y en el texto aparece la palabra aquí, y aquí dice los años en que el socialismo real, en este caso, cae. Luego tenemos que buscarla dentro de la pregunta, de las respuestas, de las posibles respuestas. Pasemos a la número 27. Nuevamente otro texto. Seguimos con este análisis de texto, el cual dice: en Oriente, estos sistemas políticos se mantenían, aunque la reestructuración económica que emprendieron representaba la liquidación del socialismo tal como hasta entonces lo habían entendido esos regímenes, sobre todo China. Pregunta: según el texto, ¿qué representó la liquidación del socialismo tal y como hasta entonces lo habían entendido esos regímenes? Alternativa A: China no respetó acuerdos existentes con la Unión Soviética. ¿Aparece eso en el texto? Letra B: la descoordinación existente entre los distintos regímenes. ¿Aparece eso en el texto? No existió ninguna liquidación del socialismo en Oriente. ¿Aparece en el texto? O la letra D: la reestructuración económica. ¿Aparece eso en el texto? Juan Rosas, bienvenido nuevamente. Bien, veo que todos están marcando aquí la alternativa D, y efectivamente es la alternativa D, ya que la forma de responder esta pregunta es nuevamente, como dice el enunciado, dice, según el texto, tenemos que volver a mirar el texto. Una alternativa bastante conveniente es primero revisar la pregunta, revisar las alternativas y empezar a buscar cuál es la que aparece dentro del enunciado. Si es que nos acordamos, por supuesto, qué fue lo que aparece en el enunciado. Si no, lo tenemos que volver a releer y podemos ver que la palabra reestructuración económica aparece aquí arriba entre la primera y la segunda línea. Así que de esa manera podemos buscar respuestas dentro de un texto cada vez que la pregunta diga según el texto. Siguiente, ya se nos acabaron los textos. Ahora vienen más preguntas de contenido, por lo tanto la habilidad aquí sería recordar lo que ya habíamos visto. Por lo tanto, veamos la pregunta, dice: ¿qué ocurre cuando termina la Guerra Fría con el sistema bipolar existente? Primero, para poder responder esto tenemos que recordar qué es lo que es el sistema bipolar y qué fue la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría hacía mucho frío porque no era una guerra donde se enfrentaban directamente. Ya, tenemos claro eso. Luego, ¿qué es lo que era el sistema bipolar? Un sistema donde habían dos polos de desarrollo, en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos, que se enfrentaron de manera indirecta durante más de la mitad del siglo XX. Bueno, veamos cuáles son las alternativas que dicen. ¿Qué es lo que ocurre cuando termina esta Guerra Fría? A: ¿es el fin de la historia? La alternativa B: ¿es reemplazado por un sistema unipolar con Estados Unidos como principal potencia mundial? C: inmediatamente aparece otra potencias mundiales que llenan el espacio dejado por la Unión Soviética. O la alternativa D: no existen potencias mundiales y existen conglomerados de estados que comparten funciones. Sería un mundo ideal, pero no lo sé. Además, recordemos un poco. Recordemos que teníamos dos estados, dos potencias fuertes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y de repente, de un momento a otro, llega la caída de los socialismos reales y la Unión Soviética se cae. Y queda solamente Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir? Juan y Javiera y Daniel no se ponen de acuerdo cuál alternativa sería. A ver, veamos cuál es la alternativa que está marcada aquí. Es reemplazado por un sistema unipolar con Estados Unidos como principal potencia mundial. ¿Por qué sería esta? Es reemplazado, bueno,
Primero, Guerra Fría, recordamos, es un sistema bipolar. Cuando ven una palabra y que aparece así con la B larga y dice bi, siempre hace relación con que ese algo es de dos. Por lo tanto, polar tiene que ver con polo de desarrollo económico o político, por ejemplo. En este caso, como son bipolar, eso quiere decir que existen dos polos de desarrollo. Habíamos visto la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando se caen los socialismos reales, es decir, la Unión Soviética desaparece, queda solamente Estados Unidos. Por lo tanto, ya no es un sistema bipolar, sino que es de un solo polo de desarrollo. Por eso es que se considera como un sistema unipolar, y Estados Unidos, evidentemente, era el país que tenía la economía y la política más fuerte en aquel entonces. Veamos ahora la pregunta número 29. Número 29. Aquí ya pasamos a otros contenidos. La pregunta dice, ¿qué es el índice de desarrollo humano? Estamos nuevamente con la habilidad de recordar cosas que ya habíamos visto. Esto lo vimos en una clase. Recuerden que habíamos hablado de algo de desarrollo, apareció la imagen de Alexis Sánchez con Messi, Chile está dentro de los países que tienen mayor índice de desarrollo humano. Entonces ahí algo de recuerdo vamos a tener. Veamos las alternativas, qué cosas pueden ser. Alternativa A, índice con el cual se busca comparar la calidad de vida de las personas entre diferentes países y es realizado por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Letra B, es un informe entregado por la ONU cada 2 años y es elaborado por el Consejo de Seguridad. C, es una organización internacional que vela por el cumplimiento de normas a favor del desarrollo de los países. Letra D, índice que indica todo el avance en materia de educación, salud de los países. Veo que Juan ya respondió y dice que la 29 sería alternativa A. Pues efectivamente es la alternativa A, ya que el índice de desarrollo humano, el conocido también como el IDH, es un índice con el cual se busca luego comparar los países en el desarrollo que van teniendo, donde se mide el acceso a la educación, la cantidad de personas que han completado la escolarización, es decir, que han completado sus cuartos medios, su secundaria, la salud que tengan, si son personas saludables o si son, y también a propósito, si las personas tienen acceso a esa salud, si existe agua potable, si existen políticas para no contaminar el Estado, y ahí hablamos, no contaminar el país, y entramos en materia del concepto que también vimos, que se llamaba desarrollo sustentable. Veamos entonces, para que veamos por qué las otras alternativas no podrían ser. Porque hay dos formas de responder este tipo de preguntas. Una puede ser, y es completamente válida, uno se sabe la respuesta, la recuerda inmediatamente, pero también puede ser que uno no recuerde directamente esa definición, sino que uno recuerda otras cosas. Y por lo tanto uno puede descartar alternativas. Por ejemplo, la letra B dice que es un informe entregado por la ONU cada 2 años y es elaborado por el Consejo de Seguridad. Bueno, sabemos que este informe lo hace la ONU a través de un programa, pero no recuerdo cuál es el programa. Pero me dice que es el Consejo de Seguridad. Y yo sé que el Consejo de Seguridad no se encarga de ver eso, sino que se encarga de ver que los estados no entren en guerra. Por lo tanto, esa alternativa la desechamos. La otra es una organización internacional que vela por el cumplimiento de normas a favor del desarrollo de los países. Sí, podría ser, sin embargo, la diferencia está en que habla de que el IDH es una organización. Y yo recuerdo que IDH es un índice, es un indicador, por lo tanto no puede ser una organización. Debido a ello, descarto esa alternativa. Y la otra es índice que indica solo el avance en materia de educación y salud de los países. Podría ser, pero está un poco paupérrima, un poco flaquita esa definición, porque dice que solamente educación y salud. Y podemos ver que el índice de desarrollo humano, además de haber educación y salud, también revisa
el crecimiento económico que tiene el país, la contaminación que va generando y la huella de carbono. Por lo tanto, estas son otras formas para poder descartar otras alternativas y quedarnos con tal vez la primera, que en este caso puede ser que hayamos tenido alguna duda, pero ya descartando este resto, podemos quedarnos y asegurar que es la alternativa A. Pasamos a la siguiente. Número 30. Tenemos otro tipo de preguntas aquí. Ya tenemos alternativas, pero podemos hacer combinaciones entre ellas. Tenemos puntos 1, 2 y 3. Veamos qué dice el enunciado. ¿Qué se entiende por desarrollo sustentable? Aquí lo que nos está pidiendo es no solamente recordar, sino que también que nosotros sinteticemos la definición. Tenemos tres alternativas. 1. Crecer económicamente sin agotar los recursos para generaciones futuras. Desarrollo económico amigable con el medio ambiente, generación de energía que es más eficiente que la quema de combustible, solo 1, solo 2, solo 3, 1, 2 o 3. O sea, 1, 2 y 3. Veo que Juan, que está muy activo hoy día, y eso me parece muy bien, dice que la alternativa D. ¿Qué les parece si vemos la parte del descarte? Desarrollo sustentable. Recordarán que tiene que ver con el crecimiento económico y que tiene que ver con que no se me vayan a acabar los recursos con el que yo estoy trabajando. Si se me acaban los recursos, no puedo seguir desarrollándome. Bien, todos están de acuerdo que la alternativa de, a ver, veamos, efectivamente es la alternativa de, recordemos que es un crecimiento económico que busca, intenta no agotar los recursos para generaciones futuras. Eso quiere decir que durante el tiempo que se va a desarrollar, no estemos consumiendo parte del medio ambiente, el cual también sería el lugar donde habitamos, y que eso no perjudique a nuestra generación y mucho menos a generaciones futuras. El punto 2 sería el desarrollo económico amigable con el medio ambiente, que el cual es efectivamente así. Y la generación de energía, que es más eficiente que la quema de combustible, actualmente ya es más barato, y se genera mucha más energía a través de las energías renovables. Muchos saludos a los alumnos de Peñalolén, entonces Juan Rosa de ahí sacando la cara por aquella comuna. Los felicito. Vamos entonces por la pregunta 31 porque ya nos queda un poquito de menos de tiempo, pero lo vamos a ver. Y continuando con este mismo tema del desarrollo sustentable, tenemos que ver la pregunta 31, que volvemos a las alternativas A, B, C y D, así de simple, con palabras. ¿Qué dice? Pregunta, ¿en qué ciudad de Europa los miembros de la ONU firmaron el último acuerdo para disminuir las emisiones de gases contaminantes? Esta pregunta ya era un poco más compleja, pero Juan Rosas la recuerda porque me parece que debe tener muy bien puestos sus apuntes. Efectivamente es el Acuerdo de París, que el año pasado, si bien recordamos, hacemos memoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, termina saliéndose del Acuerdo de París, que hablaba de la disminución de la huella de carbono en los países desarrollados y comprometía una ayuda de los países desarrollados, los países que están en vía de desarrollo, para que no contaminen su crecimiento, perdón, su país por medio del crecimiento económico. Vemos pregunta número 32, ya estamos tomando bastante vuelo. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes formas de generación de energía es o son las que cumplirían con el desarrollo sustentable y el Acuerdo de París? La eólica, que son esas hélices gigantes que van girando, que hacen la energía con el viento. La solar, que tiene que ver con los paneles que reciben la luz del sol y se la transforman en energía y va para una batería y luego se distribuye, igual que la eólica también. O la termoeléctrica, que es esa máquina que aparece, por ejemplo, en algunos sectores costeros de nuestro país, que calientan el agua y luego cuando generan la energía, botan los residuos al mar, por ejemplo, elevando las temperaturas del mar. Veamos, Daniel Contreras dice que es la letra B, Juan Rosas dice que es la 32, es la letra B, que sería 1 y 2, que efectivamente son esas, la eólica y la solar. Por ahí hay un nicho comercial que uno podría tomar, incluso de trabajo, especializarse a lo mejor en energía eólica, solar, termodinámica. Bueno, el futuro está allá, el futuro está allá.
Hemos terminado, finalizamos nuestras transmisiones, nuestra preparación para la prueba. Ya podemos decir que estamos de vacaciones de invierno. Pero primero quiero hacer unos agradecimientos especiales a mis estudiantes del liceo que también me han ayudado a preparar estas clases con conversaciones, discusiones. Yo les pregunto, ¿qué te parece esto? ¿Sería ideal que les mostrara esto en las clases de los días sábados a mis estudiantes de grado? Y me dicen, sí, profesor, ponga eso, agregue esto otro, por favor, complemente. Por eso le mando un saludo muy especial a mis estudiantes Ariel Álvarez, Vicente Cuevas, Daniel Contreras, que está siempre muy activo aquí en el chat participando, y a Andrés Valenzuela, que se mejore de su costilla, espero que ya esté mucho mejor. Y como no vino Sabu Mafú, les traje otro Sabu Mafú para que les desee unas felices vacaciones de invierno. Espero que estén muy bien. Vean noticias, lean el diario, lean, lo importante es ir leyendo para ir trabajando la comprensión lectora, que es la herramienta que más les va a ayudar y más les va a ayudar cuando llegue el momento de la prueba. Porque leyendo y entendiendo lo que uno lee, ya después todo se va dando de manera más fácil. Les deseo que estén muy bien, que tengan unas felices vacaciones. Nos vemos dentro de unas 2 semanas. Pórtense bien, si van a beber, no maneje, recuerde, no maneje. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.